buenas noches. Bienvenidos a un programa más aquí en Comunión con el Espíritu Santo. Les quiero pedir una disculpa. El apóstol Oscar tuvo hoy un compromiso y solo los acompañaremos el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y el pastor Darío y yo en este programa. Esperemos que sea de gran bendición, que le hemos puesto el título Libres de la Iniquidad. Buenas tardes, pastor Darío, ¿cómo está? Bendiciones, bendiciones. Estamos aquí agradecidos con el Señor por estar una vez más compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Vamos a extrañar al pastor Oscar, ¿verdad? Pero pues sabemos que tiene un compromiso, pero pues la palabra del Señor se tiene que seguir dando, impartiendo y pues aquí estamos. Amén, 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 amén. No sé si quiere empezar usted, ¿cómo lo ve? Sí, que le parece si empezamos a leer la cita bíblica. Sí, amén. Eh, Bueno, pues ya el tema, pues ya lo dio Pastoras Libres de Iniquidad. La palabra del Señor está en Miqueas capítulo 7 versículo 17. Lo vamos a leer del 16. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, podrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Amén. Amén, amén, amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y si nos vamos un poquito más abajo en el 19, nos dice, y volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo de la mar todos nuestros pecados. Antes que nada, tenemos que introducir, porque a veces no sabemos qué es la iniquidad. Yo me puse a investigar hace ratitos en muchas cosas y es uno de mis temas favoritos. ¿Qué es la iniquidad? Es una condición profunda del corazón que se manifiesta como una tendencia torcida hacia el pecado, más allá del acto de aislado. No es solo que una persona hace el mal, sino lo que ha arraigado en su interior y interiormente su patrón. Bíblicamente, la iniquidad implica perversión, deformación o desviación de lo que Dios diseñó recto, cuando el corazón se acostumbra al mal y, y no y lo normaliza. Si nos vamos a la palabra de Dios, en Salmos 38:4 nos dice, porque mis iniquidades se ha agraviado sobre mi cabeza, como cargas pasadas se ha agravado sobre mí. Qué impresionante nos habla prácticamente qué es la iniquidad. Y también tenemos que entender las diferencias entre el pecado, la transgresión e iniquidad. El pecado viene siendo fallar al blanco o a errar el camino. La transgresión rompe constantemente el límite o un mantenimiento, pero la iniquidad es una raíz interna, un patrón heredado o aprendido que inclina hacia el pecado. ¿Cómo ve usted, pastor Darío? Así es, creo que cuando venimos a los pies de Cristo y le recibimos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que por gracia nosotros ya somos salvos. Amén. Y que a través de la cruz de ese perdón de pecados que el Señor hace, no solo borra nuestros pecados, sino también dice que borra la iniquidad y borra nuestras rebeliones. Y el problema de la iniquidad, como ya bien dio usted el significado, es eh, lo que causa en nosotros ya como cristianos, ya como creyentes, ya que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, causa división de nuestro espíritu con Dios. Amén. Si hay iniquidad en nuestra vida, entonces nuestro espíritu se desprende del Señor, se desprende de, de esa relación que tienes con el Señor. Entonces, sabemos que a través del sacrificio de Cristo Jesús es como nos unimos nuevamente a Él. Entonces, es necesario que así como el Señor perdona nuestros pecados, también tiene que perdonar
nuestra iniquidad. Pero como bien lo mencionaba, la iniquidad es una raíz que muchas veces traemos en nuestra vida y que la traemos normalmente, la tomamos como algo común, como algo de diario, ¿sí me explico? Sí, algo Entonces, normal. Lo entonces normalizamos. exactamente, nos normalizamos tanto que ya es una raíz que está en nuestra vida y sabemos que muchas veces cuando nosotros cortamos una hierba en el campo o en nuestros terrenos, va, bueno, al menos aquí en mi patio se crece la hierba y cuando se crece la hierba, pero si nosotros queremos sembrar un árbol o una plantita que dé una buena flor o un buen fruto, ¿qué hace la hierba? La hierba la empieza a invadir hasta que la termina, o sea, no le da crecimiento. Entonces, así mismo es la iniquidad en nuestra vida. Queremos crecer espiritualmente porque vamos a diario a la iglesia, porque ayunamos, porque leemos la palabra, pero hay algo dentro de nosotros como raíz que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer y que probablemente nosotros creemos estar bien delante de la presencia de Dios, pero no es así. En vez de ir creciendo espiritualmente, lo que vamos haciendo, estamos estancados. ¿Por qué? Porque la iniquidad no nos deja. Y como le vuelvo a decir, es algo que ya que nosotros ya muchas veces ya lo tenemos por costumbre o por algo normal, que decimos, no, no pasa nada, cuando Sí, realmente sí pasa. sí, y recordemos que prácticamente la palabra de Dios, si nos vamos a Éxodo 25, nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso que visito la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación, que me aborrece. La iniquidad no se corrige con esfuerzos humanos y necesita una redención a lo que usted decía, pastor. Aquí prácticamente nos dice desde el Antiguo Testamento que la iniquidad nos visitó por la maldad de nuestros padres. Es como usted decía, es una raíz que tenemos arraigada que no nos deja avanzar, que no nos deja llegar al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la hemos normalizado totalmente. En Isaías 58:3 nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo que usted decía al principio, con Jesucristo nosotros tenemos prácticamente, somos prácticamente, la iniquidad es perdonada, la raíz es arrancada y el corazón es restaurado. Porque prácticamente, como dice el Salmo 34:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta por sus pecados. Y es una cosa maravillosa porque Juan 8:36 nos dice, así que el Hijo os liberaré y seréis verdaderamente libre. ¿A qué nos dice? Que nuestro único camino es Jesucristo para poder liberarnos, porque a veces no entendemos qué es eso de la iniquidad, cómo llegó a mi vida. Si yo no hice estas cosas, ¿por qué yo tengo que cargar un pecado que no es mío? Prácticamente la palabra de Dios nos dice que leyendo que la iniquidad también es como decir, como una sustancia espiritual, esa que está recordándonos que tenemos una herencia espiritual que está radicada en nuestro espíritu del hombre. Y recordemos que también somos espíritu, cuerpo y alma. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa raíz, recibimos la maldad, las enfermedades, las ataduras, y es como es como que nos pongamos, como decir, un manto, o que te digamos en la familia. Tenemos una reliquia familiar. Va pasando, esto era de mi tatarabuelo, y es heredado, y este cuadro, puede ser un cuadro, puede ser un atrio, puede ser un manto, es de mi abuelito y es de generación en generación, o como a veces hay con este anillo de compromiso, mi abuelita, mi tatarabuela nos los heredó y y es una tradición y es un ejemplo de llevar para los nuevos matrimonios o para el nieto primogénito o para el primogénito o la primogénita. Eso prácticamente es una herencia espiritual que tenemos, que estamos arraigados a eso de generación en generación. Pero si nos vamos a Ezequiel 28:15 al 18, nos dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado y hasta que halló en ti maldad a causa de la multitud de
contratado, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te he hecho fuera del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré porque miren en ti con la multitud de maldad y con la iniquidad de tus contrataciones profundaste el santuario. Yo pues saqué el fuego de un medio de ti, el cual te consumí y puse en ceniza sobre la tierra a los que te miraban. ¿A qué se requiere? ¿A qué habla esto Ezequiel en su palabra? Habla de Luzbel, que nosotros prácticamente tenemos esa maldición desde antes de la fundación del mundo. Desde que Luzbel se puso en rebelión en contra de Dios. Y recordemos que nosotros somos parte del polvo, somos parte de esa tierra, somos parte de ese cuerpo. Entonces venimos nosotros prácticamente arrastrando esa iniquidad desde el primer Adán, como nosotros fuimos nosotros construidos, como nosotros fuimos hechos desde ese embrión. Nosotros cargamos con esa maldición generacional, o no sé cómo ve usted, Pastor Darío. Sabe que me estaba acordando de que muchas veces hoy en la vida cotidiana, no sé si le ha escuchado, bueno, sí lo ha escuchado, ¿verdad? Muchos de los que están escuchando también ahorita han escuchado decir de cuando nace alguien y va creciendo el niño, dicen, ah, ¿cómo se parece a su papá? ¿Cómo se parece a su mamá? Y cuando empieza a hacer gestos o empieza a hacer berrinche, dicen, no, pues así era su mamá, así era su papá, igual de enojón, igual de esto, igual de lo otro. Al momento nos parece tan curioso, tan bonito y nos reímos y decimos cosas así, pero realmente es ahí donde nos tenemos que dar cuenta que esto es hereditario, esto es de que todo lo que tú vas acumulando en tu vida se lo puedes traspasar a tus hijos. Entonces, como bien lo mencionaba usted, pastora, esto no es de ahorita, esto no es de mí, no es de usted, no es de esta generación, es de generaciones pasadas, donde la iniquidad viene y de hecho no solo se mantiene, viene creciendo, viene aumentando la iniquidad, porque a lo mejor un ejemplo, un padre que tal vez era borracho, ¿verdad? Digámoslo así. eh, y pues era mal padre por lo mismo de ser borracho. El hijo también es borracho, pero el hijo ya no solo es borracho, sino también ya es golpeador. ¿Por qué? Porque son cosas que la iniquidad en nuestra vida se manifiestan y van en aumento cada día. Hoy en día sabemos que la humanidad cada día más se pervierte. Y sobre la perversidad que hay en la humanidad va creciendo la iniquidad en nuestra vida. Me recordaba todo esto y yo pienso, pastora, o si estoy mal, corríjame. Siento que esta heredad no es por sangre, sino por instrucción, porque lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos es lo que crece en ellos y sucesivamente va de generación en generación, porque eh, sabemos muy bien que si le enseñamos a mentir a nuestros hijos, ellos van a ser mentirosos. Y sucesivamente, cualquier cosa que nosotros le enseñemos, así van a crecer con eso. Y lo que probablemente fue una mentira piadosa, como a veces decimos, que no pasa nada. Por eso le decía, la iniquidad se vuelve costumbre, se vuelve algo normal. Entonces las personas empiezan a mentir conforme van creciendo. Y eso se lo enseñamos a otras personas, eso se lo enseñamos a la siguiente generación. Y así se va creciendo. Y no solo es eso, son muchos detalles, pastora. Por ejemplo, las personas que son brujos, ¿va? Si hablamos de los brujos, me tocó una vez a un muchacho que se volvió pastor, que estudió el Instituto Bíblico. Recuerdo que a la iglesia donde iba, la abuela no quería que él fuera pastor. Ella decía, no, yo tengo una mesa, yo soy bruja y mi nieto tiene que heredar lo que yo tengo. O sea, al nieto que lo quería dar. Incluso recuerdo que él platicaba en su testimonio que hasta lo pusieron en una mesa y no sé, esa entrega que hacen los brujos para dedicarle al niño. Pero recuerdo que él en su juventud una vez me comentó, porque pues yo convivía con él, me decía, es que yo no tengo por qué ser lo que mi abuela es, ni tengo que ser por lo que mis padres son. Yo tengo que terminar con eso. Y recuerdo que yo le decía, pues la única manera que puedes romper con eso es buscando al Señor Jesús.
buscando el perdón de tus pecados y buscando al Señor Jesús, acercándote a Él. Esa es la única manera que tú puedes renovar, transformar tu vida y romper con esa raíz. Y recuerdo que él tomó la decisión de irse al instituto bíblico, así de la nada, dijo, no, pues si lo voy a hacer, lo tengo que hacer como debe de ser. Se fue a estudiar el instituto bíblico y para honra del Señor, va, él se recibió de pastor, tomó una iglesia como pastor y no siguió esos pasos que su abuela. Entonces a lo que quiero llegar es de que sí podemos romper con la iniquidad, claro que sí podemos romper con la iniquidad, pero como bien lo mencionaba usted, pastora, no con nuestra propia fuerza, sino Así con es. la fuerza del Señor. Yo estaba leyendo el libro de Romanos capítulo 6 versículo 14 donde dice, porque el pecado no se enseñoreará en vosotros, pues, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que entender y comprender que el pecado no puede más que nosotros. Cuando Así es. nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros tenemos tenemos la autoridad, tenemos el dominio propio para vencer cualquier cosa y no caer en pecado, en desobediencia. Así es, y referente a lo que tú decías prácticamente, en Éxodo 34, 6, 7 nos dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en su misericordia. Y verdad que guardas misericordia a millares que perdonan la iniquidad y la rebelión, el pecado que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí, como tú nos contabas el testimonio, ¿qué hizo él? Él rompió esa cadena que Así es. venía de atrás, de los padres, de los abuelos. Yo rompí esa cadena. ¿Por qué? Porque de la parte línea sanguínea de mi mamá, todos eran sacerdotes satánicos, todos eran brujos, eran hechiceros, eran de rangos, de altos rangos de brujería y de santería. Pero cuando yo conozco a Cristo, recuerdo que hace años yo era nuevecita en el nivel de liberación. La autoridad con la que yo estaba, ella me dijo, vamos a romper toda esa iniquidad. Y yo le decía, pero yo ya pedí perdón por mis pecados. Sí, una cosa es orar por los pecados, otra cosa es orar por las enfermedades, pero otra cosa es renunciar a la Así iniquidad es. que viene de tu familia. Entonces yo recuerdo que nos tocó hacer una guerra espiritual muy fuerte y cuando se me abre a mí el mundo espiritual empiezo a ver, el Espíritu Santo me muestra cómo mi abuela y mi bisabuela pactaron la generación y como mi mamá era la primogénita y yo soy la última de sus hijas de mi mamá, a mí me correspondía seguir esa línea sanguínea y yo veía los ritos satánicos que hicieron, veía todo eso y veía yo cómo Satanás le daba duro a mi familia y cómo martirizaba a mi abuela diciéndole, mi abuela falleció de 44 años de edad, reclamándole, tú dijiste que todas tus generaciones me iban a servir. Pero como yo rompí ese eslabón, yo rompí esa iniquidad porque renuncié a todos esos pactos que mi familia y que mis antepasados me habían hecho. Es como decir, como le heredan las enfermedades que te dicen, ay, en tu familia hay cáncer, de seguro que en tu genética hay cáncer, es que la diabetes te la voy a heredar, es que el colesterol, es que sufría del corazón, esas son esas enfermedades y también de la pobreza, de la miseria. ¿Por qué? Porque no hemos limpiado y no hemos renunciado a ese espíritu. Yo, como les decía hace rato, de la sustancia de la sustancia de la iniquidad es un espíritu arraigado. Y me recuerda la palabra en 2 Corintios 7:1 que dice, y así que amados, puestos que tenemos tal la promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué vamos? Aquí le recuerdo que prácticamente nuestro cuerpo es cuerpo, espíritu y alma. Amén.
son totalmente tres cosas diferentes, que es que vivimos de la carne. Ok, ya sané mi carne ya está sana, mi alma ya sanó, pero ¿qué pasó con mi espíritu? Pero hablo lenguas, pero soy sensible. No, eso no tiene nada que ver que tu espíritu esté limpio de iniquidad. Eso no tiene nada que ver, porque seguimos pasando esto que necesitamos, porque tenemos que ser purgados nuestros cuerpos. Recordemos que en el mundo espiritual también está la sustancia que dice, la palabra de fe es la sustancia. En la Reina Valera antigua, en Hebreos 11:1 dice, es la fe, la sustancia de las cosas que no se ven y la iniquidad. Y a qué nos ve, a qué nos dice allá prácticamente, estoy hablando de Reina Valera antigua, que nos dice que es una sustancia. ¿Y qué es la sustancia? La sustancia es la que te lleva hasta los huesos. La iniquidad es una sustancia sucia de maldición, que es oscura, es que determina nuestro destino y situación. Si nosotros no renunciamos, esta nos va a contaminar nuestra alma, nuestra mente y lógicamente nuestro espíritu está contaminado. ¿Por qué? Porque si vámonos a la palabra de Dios, en Jeremías 1:7 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Qué impresionante, allá nos habla el Señor de esta situación. Es como, vámonos a ver, el rey David, cuando él pecó, cuando él cometió esa iniquidad, a mí uno de los salmos que más me encanta es el Salmo 51, del 1 en adelante, porque dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de piedad. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Está contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en la maldad he sido formado y he pecado. Me concibió mi madre. Qué hermoso allá que dice, allá prácticamente que hizo David, reconoció y renunció que prácticamente él pecó y que le decía al Señor, límpiame, quiero desarraigar esta raíz, quiero quitarme esta parte que me está, no me está dejando llegar a lo que tengo que llevar. No sé cómo lo ves tú, Pastor Darío. De hecho, iba a tocar algo relacionado con David, pero yo quiero, bueno, tú estás tocando el tema, ¿va? De cómo él se arrepiente de lo que hace, ¿va? Y cómo él pide misericordia. Pero yo quiero hablar un poquito acerca del pecado, cómo el pecado evoluciona en nuestra vida y cómo endurece nuestro corazón. Y de esa dureza de nuestro corazón es como se va alimentando la iniquidad. Entonces, recordemos que David, su pecado inicial fue la lujuria. Así es. Ese fue su pecado inicial porque lo dice en 2 de Samuel 11, capítulo 3, versículo 4, que dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella y llegó ella, se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Sabemos que David, su pecado original o su pecado inicial fue la lujuria. ¿Por qué? Porque él la vio y la deseó. Pero el pecado, el pecado de la lujuria, mm, o sea, ese pecado no se hubiera realizado si él hubiera tomado una decisión, como bien lo acaba de mencionar hace un momento. Todo es por decisión. Cuando tú estás con el Señor y pecaste, el Señor te perdona. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. El Señor te perdona, pero cuando tú ya pecaste, tú ya tomas la decisión de saber qué es lo bueno y qué es lo malo.
O sea, tú tomas la decisión de saber que el pecado es malo y te tienes que apartar. O sea, es una decisión de apartarse. No, no es algo de nomás solo arrepentirme, de decir, bueno, me arrepiento por lo que hice y ya. No, tienes que tomar una decisión, tienes que tomar una acción de apartarte. ¿Por qué? Porque sabes que el pecado es malo. Pero cuando tú no tomas la decisión de apartarte, ¿qué es lo que empieza a pasar? Es donde empieza a crecer la iniquidad en nuestra vida. Y eso le pasó a David. O sea, David dice la palabra del Señor que era conforme al corazón de Dios. O sea, y el Señor lo respaldaba de una manera gloriosa. Y él miraba la presencia de Dios y él miraba cómo el Señor obraba en su vida. Y más sin embargo vino la tentación y entró la lujuria en sus ojos y deseó a aquella mujer. En ese momento David tuvo la oportunidad de arrepentirse, sí, y de decirle no al pecado, sí, pero fue difícil para él. ¿Y sabe por qué fue difícil para él? Porque él ya estaba empezando a tener empezarse a apartar del Señor. Como bien lo dice usted, hermana, de nada me sirve que yo hable lenguas, de nada me sirve que yo sea buen predicador, de nada me sirve que yo ore, que yo esto y lo otro, si yo no estoy con el Señor, si el Espíritu Santo no vive en mí. Si mi espíritu no tiene conexión con Dios, de nada me sirve todo eso, porque eso es solo las señales que el Señor puso en nuestras vidas para que su presencia, para que la gente se dé cuenta de quién es Dios, del poder de Dios. Pero eso no significa que yo verdaderamente tenga un arrepentimiento en mi vida. Yo decía hace un momento que la clave de borrar toda iniquidad es el perdón de pecados, porque si tú sigues acumulando pecados, sigues alimentando la iniquidad en tu ser. Entonces, es importante que cada uno de nosotros no solo se arrepienta, sino se aparte del pecado. David, como le vuelvo a repetir, David lo tenía todo, tenía el respaldo de Dios. Saúl no fue un hombre que eligió Dios. David sí fue un hombre que ungió a Dios como rey. O sea, era algo glorioso. Y así a cada uno de nosotros hoy en día, Dios nos ha ungido, Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre para un propósito en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Nos desviamos del propósito, nos desviamos del camino. ¿Y por qué? Porque el pecado se ha vuelto algo común en nuestra vida. Haga de cuenta como, yo a veces tomo en cuenta el pecado como cuando no te bañas. Ujú. Cuando no te bañas, se va acumulando la mugre, la mugre, la mugre, y tu piel deja de tomar el color que realmente tienes. Y ya cuando te bañas, pues hasta se ve el brillo en tu rostro. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba sucio ya se limpió. Entonces, el pecado hoy en día en la humanidad y dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, se ha vuelto como una capa protectora. Así se ha vuelto como una capa en nuestra piel que nos ha arraigado tanta raíz de iniquidad que, como le vuelvo a repetir, ya lo vemos como algo común. ¿Y qué terminó haciendo David? Terminó acostándose con la mujer. Y no solo se terminó acostando con Betsabé, sino dice que mandó a matar al esposo. O sea, fue algo tremendo, ¿no? O sea, tuvo lujuria, tuvo adulterio, y aparte de eso, mandó a matar. O sea, qué grave es esto. O sea, que hay que tomarle cierta importancia porque hoy en día así es. Todas las cosas maquinan en nuestra mente. Así es. Todo eso maquina en nuestra mente. ¿Y sabe qué es lo peor, hermana? Que no solo se queda en nosotros, pues como le repetí hace un momento, nosotros se lo transmitimos a las demás personas que viven con nosotros. Y las demás personas, como lo ven común en nosotros, dicen, no pasa nada. Yo también lo puedo hacer. Y es Sí. triste eso, y por eso viene de generación en generación, y por eso hay consecuencias que después nos estamos lamentando y decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando el otro? Sí, señor, usted se arrepintió de lo que hizo, sí se arrepintió de lo que hizo, pero la pregunta es, ¿se apartó? ¿Se apartó? Renunciaste a esos deseos. ¿Renunció? Exactamente. Ujú. Es como usted decía ahorita prácticamente, ¿qué hizo David? David se manchó las tres cosas que yo dije. Sació su cuerpo, la carne con la lujuria. Lastimó el alma con el adulterio. Y maquinó el espíritu, porque le entró ese espíritu y Así es, asesinó. Las tres partes mató la iniquidad. Y si lo mismo con David seguimos en los salmos, en el Salmo 58 nos viene la sordera espiritual en la que caemos, que nos dice, anheles en el corazón, maquinas iniquidades, haces pasar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los limpios de la matriz,
se desraigaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno como veneno de serpiente, como que áspid sordos que cierran sus oídos, que no oyen la voz de los que les encantan, por las más hábil que ese encantadores sean. ¿Qué es como la serpiente? ¿Qué hacen las serpientes? Te encantan. ¿Qué hace la serpiente? Y mira, ¿y qué hace? Te viene esa sordera espiritual, que entras en esa parte de que ya lo normalizas. Ok, Dios es misericordioso, Dios, vivimos por la gracia, voy a vivir y luchar y voy a, Cristo ya me perdonó, la sangre de Cristo ya me limpió, pero realmente la sangre de Cristo te está limpiando para que renuncies de esa perversión que tú tienes, de esa iniquidad que tú estás viviendo, de esa parte que nos habla, de esa parte que nos dicen que no ha salido. ¿Por qué? Porque la iniquidad tiene grandes cosas. Y si nos vamos a Segunda de Corintios, a ver, lo estoy buscando tantito, Segunda de Corintios 3:16 al 18, donde nos habla de la libertad que tenemos. A ver, 3:16, Segunda de Corintios 3:16, que dice: pero cuando se convirtieran al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, nos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Allá que me recuerda, qué hermoso prácticamente estaba de Moisés, como Moisés, a pesar de estar 40 días en la presencia del Señor, a pesar de 40 días que estuvo en esa montaña, en esa gloria, cuando le dieron esos mandamientos, ¿qué decía él? Señor, muéstrame los caminos de tu gloria, muéstrame los caminos de tu verdad. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Qué ponía él siempre? Porque de gloria en gloria, prácticamente el Señor rompió esos velos de cautividad que teníamos nosotros, esos velos que nos tenía así oprimidos en esa parte. O no sé cómo lo ves, Pastor Darío. Así es, hermana. Sabemos que hoy en día la iniquidad, como bien lo mencionaba, ya es una evolución de todos los pecados y el endurecimiento del corazón que hay en nuestras vidas. Tenemos que tener la capacidad, no solo como lo decía, no solo de arrepentirme, sino de apartarme, de renunciar realmente a todo el pecado. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos esa mala costumbre de que, bueno, ya caí en este pecado y al rato, nuevamente ¿Sabes? vuelvo a caer ahí mismo. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que creemos ser más sabios que Dios. Sí, Cre- Creemos ser más inteligentes que Dios cuando ya tenemos el pecado y no pasa nada. Decimos, no, pues no pasa nada, vamos a seguir continuando. eh, no, todo está normal. No me han dicho nada, el Señor no me ha hablado, ni me ha pasado nada. Y creemos que de esa manera es una vana manera de vivir, pero estamos muy equivocados. Mencionaba a Moisés. Moisés estuvo delante de la presencia del Señor, estuvo frente a la presencia del Señor. Y cuando baja del monte, todo el mundo miraba el resplandor del Señor en su vida, miraba el resplandor de Dios en su vida. Pero ¿qué pasa con Moisés? Moisés llega a desobedecer a Dios y fue algo tremendo, tremendo para él no poder conocer la tierra prometida, ¿verdad? Cuando él fue el elegido para poder llevar al pueblo de Israel. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que con tan poco, con tan algo insignificante, podemos perderlo todo. Podemos perder incluso nuestra salvación.
que es lo más importante que debe estar en nuestra vida, nuestra salvación, tener esa salvación segura. Podemos perder nuestra salvación a raíz de nuestra desobediencia. ¿Y la desobediencia a dónde lleva? Lleva a la iniquidad. A la iniquidad lleva. Moisés desobedeció. Y creo que, pues, ¿qué le pasó? Si nos vamos a hablar un poquito de desobediencia, que es una de las ramas que nos lleva a la iniquidad, podemos hablar también de alguien que todos conocen en caricatura, tal vez, o en la historia de los libros de la Biblia, que es Jonás. Jonás se le envió a predicar la palabra del Señor a Nínive, pero que el hombrecito no quería. El hombrecito no quería. ¿Y qué pasó? Hubo una consecuencia por su desobediencia. Claro que hubo una consecuencia. Estuvo dentro de un pez y estuvo pidiendo misericordia también, así como David pidió misericordia. Y si empezamos a hablar de algunos personajes de la Biblia, posiblemente vamos a encontrar la desobediencia de algunos, como hoy en la actualidad hay desobediencia en nuestra vida, pero algo glorioso que hay en ellos es que hubo desobediencia, pero hubo un arrepentimiento. Y por eso la misericordia del Señor cayó sobre ellos. Por eso la gracia del Señor cayó sobre ellos y tuvieron oportunidad nuevamente. Pero qué triste es cuando tú no tienes oportunidad, cuando tú te mueres viviendo en desobediencia, viviendo en pecado, viviendo con la iniquidad en tu vida. Es triste cuando te mueres así. Yo he visto personas, hermana, y creo que usted también lo ha vivido y lo ha visto, de personas que están dentro del evangelio y que son excelentes predicadores, que Dios los usa en gran manera. ¿Y qué pasa? Viene el enemigo, los tenta por alguna puerta que dejaron abierta, caen y ya no vuelven. Y luego de repente te enteras y te dicen, oye, no, pues que fulano de tal se murió y tan buen predicador que era y cómo el diablo lo revolcó, cómo el diablo terminó con él. Entonces, vuelvo y sigo recalcando, no solo ese arrepentimiento, sino renunciar, apartarte de lo malo, para que esto no se vuelva una capa en tu vida, para que cuando se te predique la palabra del Señor tampoco te sientas señalado, porque no es así. Cuando el Señor te habla es porque quiere cambiar tu vida, porque quiere hacer algo diferente, porque sabe que tu vida no está yendo por el transcurso correcto. Él te dice, bueno, si hoy te está hablando, no es para señalarte tu pecado, sino para decirte, ¿sabes qué? Tienes que cambiar el rumbo que estás llevando en tu vida, porque quiero hacer algo en tu vida. Quiero usar tu vida, quiero bendecir tu vida, pero yo no puedo así. Si hay iniquidad en tu vida, yo no puedo hacer absolutamente nada, dice el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está ocupado por ello. El Espíritu Santo no puede obrar, no puede estar viviendo en un corazón que ya está ocupado y que está ocupado en pecado, que está ocupado con la iniquidad, que está ocupado con la desobediencia. No puede estar el Señor. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque Pablo al Señor, la palabra del Señor la tenía en sus pensamientos, en su mente, la tenía en su corazón, la tenía en su espíritu, la tenía en su cuerpo. Y Pablo, si hablamos de Pablo, Pablo era un hombre tremendo, perseguidor del cristianismo, que los apedreaba, que los encarcelaba, o sea, hacía lo peor con el cristiano. Pero como el Señor hace una transformación en su vida, pero él decide de una vez, él empezó a caminar en el camino del Señor, él decide no apartarse más. ¿Por qué? Porque sabía que el pecado lo llevaría a la muerte. Me recuerdas prácticamente, a veces yo me pongo a analizar sobre Judas y sobre Pedro la noche de qué pasó. ¿Qué pasó? Judas se arrepintió, botó las monedas, pero la iniquidad y la culpa lo llevaron así, que fue una persona inicua, lo llevaron hasta la muerte. Así es. Pedro también negó a Cristo 3 veces, pero ¿qué hizo? Se arrepintió, aceptó la corrección y resucitó cuando vio al maestro. ¿A qué Amén. vamos a esto? Que nos lleva prácticamente, me recuerda, creo que está en el Salmo 109:7, cuando nos dice, cuando fuiste juzgado salga culpable, en las oraciones sean pecado, sean sus días pocos y tomen otros sus oficios. ¿A qué nos habla ya el Señor? Que no tenemos que tener esa iniquidad, que no tenemos que ser esas personas inicuas, esas personas que nos lleva a tener esa perversidad y esa maquinación. Y leyendo la palabra, Isaías nos habla de una revelación poderosa
cuando mi hermano pasó el proceso de cáncer y falleció, Isaías me mostró prácticamente lo que era. Me hablaba en Isaías 59 que decía, incuba los huevos de áspid y tejen telas de araña, el que comieran de sus huevos morirá. Y si lo apretaren, saldrán víboras, y sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Yo veía los tumores, yo cuando vi el tumor de mi hermano, que fue aquí en el esófago, el Señor me mostraba que eran como unas telarañas, que era una telaraña de iniquidad. Cuando yo en el dolor, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué me lo quitaste? Señor, ¿por qué esto? Yo no comprendía, pero cuando el Señor me llevó a este versículo, me decía, los tumores son como esa incubadas de huevos de áspid, como de esas arañas, con esas telarañas, porque son tejidos. Los que han visto un tumor son tejidos. Y entonces, ¿qué es? Tenemos que renunciar a esa iniquidad. ¿Qué dicen? Cuando tienes la iniquidad del cáncer, cuando tienes esa enfermedad, porque tú dices, renuncio a ese espíritu de cáncer, pero no has renunciado a esa iniquidad que trae el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Dolor, odio, tu alma no ha sanado, la falta de perdón. Mi hermano tuvo una niñez muy difícil y me recordaba yo la palabra que mi hermano prácticamente desde los 8 años tuvo que hacerse hombre para trabajar, porque eran muchos mis hermanos. Nosotros fuimos 11 y los mayores tuvieron que trabajar, dejar de estudiar, dejar de hacer muchas cosas. Y él, aunque conoció al Señor, aunque murió en el Señor, su alma, su espíritu todavía no tenía ese perdón. Y no perdonaba que le robaron esa infancia y no perdonaba que le robaron esa niñez, que tuvo que ser hombre, el no poder festejar un cumpleaños. Y cuando Dios me mostraba toda esa parte, él añoraba tener una fiesta infantil, de grandes, se hacía grandes fiestas y todo, pero él añoraba romper una piñata, tener esa niñez, romper todo eso. Y cuando entramos al estudio de la iniquidad, me dicen, agarra una hoja o una libreta y renuncia todos los días a todo lo que te acuerdes de la iniquidad y haz tu árbol genealógico y pídele perdón por tu generación y por tu descendencia, para que te vayas limpiando, porque no porque ahorita renuncies ya eres libre de iniquidad, se renuncia todos los días. Y empecé, ¿cuántas personas divorciadas hay? Fulano, mengano, perengano. Señor, perdóname por el divorcio, perdóname por esto. ¿Cuántas personas santeras? ¿Cuántas personas drogadictas? ¿Cuántas personas, como tú decías, al asesinato? Ahorita, como el padre que golpea, que es alcohólico, ok, ahora los hijos a veces lo superan, no solo con que sean alcohólicos, sino que ya son drogadictos, pero también son golpeadores, ya superaron la iniquidad pasada que era solo el alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes que hacer todo un libro de toda esa iniquidad que hay en tu generación, hazlo y preséntaselo al Señor y renuncia, porque tenemos transferencias y contaminamos, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, nos lo dice en Isaías 57:20, que nos dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, ni dijo mi Dios, para los impíos. Como hablábamos hace ratos, no te bañas y te pones el lodo y te pones la tierra como una sartén con cochambre. No la lavas y se llena de cochambre y se pega el aceite. Cuando te das cuenta, esa sartén, cuando era blanca, ahora es negra, y con trabajo se quita, y no se quita ese lodo de iniquidad, y no se quita esa grasa que le hemos puesto. ¿Por qué? Porque no hemos renunciado a esa iniquidad, no hemos sido libres. ¿Cómo podemos tratar esa iniquidad en la palabra? La palabra nos los habla en Levíticos 26. A ver, déjame buscar Levíticos. Levíticos 26, 40, 42. Allá nos habla, y confesar su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su perseverancia con gran que
pericaciaron contra mí, también porque anduvieran conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los que habré hecho entraré en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordé de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham, y me acordaré y me haré memoria de la tierra. ¿A qué nos habla aquí el Señor? Que nos está haciendo prácticamente, Él se recordará de esos pactos que hizo desde con Abraham, desde con Jacob, desde con Isaac. ¿Qué nos dice el Señor? Confiesa tus iniquidades y la iniquidad de tus padres, no solo tu iniquidad, sino toda esa iniquidad que nos alcanza y que volvemos a recetar como un patrón de costura. A esta blusa se hace así y vas a seguir este patrón. Y entonces, ¿qué haces? Y voy a seguir este patrón, voy a seguir siendo esa mujer sumisa, que mi esposo me golpee, que mi esposo me sobaje, que mis hijos me golpeen y que esto, porque a mi abuelita así se lo hicieron, porque a mi mamá así la trataron. Entonces, esa cadena de generación, esa cadena de maldición tiene que ser desraigada y tiene que ser rota. ¿Por qué? Porque su palabra lo dijo en segunda de Corintios, como la leímos, pastor, en el 3, 16, 18, donde allá nos da la libertad, que Él nos ha dado la libertad, y donde también nos dijo el Señor que nos daba la libertad, también nos dijo que Jesucristo es el único que nos da esa libertad, el que sana nuestras rebeliones, el que cargó. Isaías, que nos lo dijo desde el Antiguo Testamento, nos dijeron que iba a venir la persona que iba a romper esa iniquidad y llevarse. ¿Y quién es? Ya vino y fue Jesucristo y resucitó por ti, por mí. ¿Y qué hizo? Y derramó su sangre y nos limpió de toda esa iniquidad. O no sé cómo ves, pastor. Pastora, pero ¿por qué sigue, si ya vino Jesús a morir por nosotros y Él vino a limpiarnos de la iniquidad, ¿por qué sigue la iniquidad aún en la actualidad? Es la pregunta. Por la sordera espiritual. Exactamente, tenemos que comprender y entender que todo eso se ocasiona por nuestros pecados, por lo que hacemos, por nuestras acciones malas que hacemos en nuestras vidas. Y, y qué triste es cómo la maldad se va, cómo nuestro corazón se va corrompiendo día a día de maldad. Se llena de resentimiento, se llena de amargura, se llena de rencor y todo eso se va acumulando, toda esa iniquidad se va acumulando en nuestra vida y provoca ciertas acciones indebidas, porque podemos hablar y decir que toda iniquidad es pecado, pero no todo pecado es iniquidad. Si Amén. estamos de acuerdo, porque mire, pongamos un ejemplo. Si yo voy conduciendo por la carretera y me distraigo con algo y atropello a alguien y esa persona muere, s- o sea, sí sé que maté a una persona por el accidente que pasó, ¿ah? Amén. Y podría decirse así, soy un asesino porque maté a una persona, pero fue algo sin querer, fue un accidente, pues fue algo que no provoqué. Pero, ¿qué pasa si yo, en vez de que sea un accidente, yo mato a esa persona realmente con intención? Esa es la diferencia entre el pecado y la iniquidad. Es la intención que tú tienes de hacer las cosas malas y que no importa cómo, no te importan las consecuencias de lo que provoque. Como bien lo mencionaba ahorita, pastora, decía, no importa el dolor que tú ocasiones en los demás. No importa. ¿Por qué? Porque tú ya no lo estás viendo con ojos de solo pecar, sino de dañar, sino de destruir. Y eso es lo que hace la iniquidad. Daña, destruye. Yo recuerdo una historia en el Antiguo Testamento que me encanta mucho. La historia de un joven que fue vendido. ¿Quién será? ¿Quién será ese joven que fue vendido? José. Así es, fue vendido José por sus hermanos. Y fue algo tremendo, ¿sabe? O sea, de lo que quiero hablar es de uno de sus hermanos, de Judá. ¿Cómo, cómo Judá maquinó de volada? O sea, lo vendieron y después de que lo vendieron, ¿cómo maquinó de volada y empezó a dar ideas de qué le iban a contestar a su papá? Uh-huh. Porque no podían decir que se deshacieron de José. Él tenía que, y cómo su mente maquinó tan fácil. Pero ¿sabe por qué maquinó tan fácil? Porque en su vida ya existía envidia.
Ya eso es lo que existía, ya existía envidia. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso yo le decía, a lo mejor el pecado puede ser muy mínimo, puede haber mentira, puede haber envidia, pero todo eso se va maquinando poco a poco en nuestra vida y la iniquidad va creciendo. Por eso le decía que la iniquidad se alimenta de los pecados, se alimenta de los pecados y va creciendo y va creciendo. Y lo que nosotros, a lo que terminamos llegando es a que empezamos a actuar sin saber, o bueno, sí sabemos el riesgo que puede haber, pero ya no le tomamos la medida al riesgo, ya no le tomamos importancia al riesgo. ¿Por qué? Porque queremos que eso se acabe, queremos que eso, o sea, lo que queremos es dañar básicamente a la persona. Eso pasa común cuando nos ofenden, eso pasa común cuando nos hacen algo en nuestra vida. Y eso es a diario, por eso le decía, esto no solo es para las personas sin Cristo, sobre todo esto es más para las personas con Cristo, porque sabemos muy bien que supuestamente en teoría tenemos el carácter de Cristo en nuestra vida, pero ¿qué pasa cuando nos ofenden? ¿Qué pasa cuando nos dañan? Contestamos, reaccionamos, y si no nos quitamos nuestro coraje, buscamos la manera de quitar ese coraje con esa persona hasta saciar nuestra sed de venganza. Y la venganza es una iniquidad en nuestra vida hoy en día. Y como bien decía, esto ya de generación en generación. Por eso tenemos que romper con esa raíz de amargura, tenemos que romper con esa raíz de venganza, porque no es lo que realmente somos ni lo que Cristo quiere que seamos. Y por eso yo le preguntaba hace un momento, si Cristo ya vino a morir por nosotros y limpió nuestra iniquidad, ¿por qué sigue la iniquidad? Ahí Por la te, en Salmo 55:3 nos dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. ¿A qué vamos? A que le abrimos el oído al enemigo, Así es. a que le abrimos y mete esa raíz. Pero como yo no, yo, como decir, lo que hablábamos al principio, como yo ya fui perdonado, me escudo en la gracia, siendo cristiano, y hasta siendo cristiano me pongo a buscar versículos. Ay, el que se mete con un ungido, que le caerán ascas de fuego. ¿Por qué no le dice, Señor, ayúdame a amar a mi hermano como tú me has amado a mí? Ayúdame a perdonar al que me ha faltado, Señor, como tú me has perdonado a mí. Pero ¿qué nos volvemos? Nos volvemos cristianos, nos volvemos así empoderados, nos volvemos prácticamente perversos y empiezo a buscar palabras en la Biblia porque ya no te puedo insultar, porque ya tengo a Cristo, ya no te puedo decirte una maldición. Ah, pero ¿cómo te voy a maldecir? ¿Cómo? Con la palabra. Y voy a buscar los versículos de maldición y te voy a buscar que para que caiga juicio sobre ti y me voy a volver esto y entra en mí esa amargura, ese dolor, levantándote un falso. Ah, cuando me vengan a preguntar, ¿qué tal te cae este pastor? Ay, pues ten cuidado. Tú sabrás si vas con él. ¿Qué te dice Dios? ¿Ya pesaste ese espíritu? ¿Ya oraste para preguntarle al Señor quién es ese siervo o esa sierva de Dios o ese hijo de Dios? ¿O te estás dejando llevar por tu iniquidad, por tu maldad que tenemos desde antes de la fundación del mundo, por la iniquidad que nos tenemos desde que Luzbel se rebeló contra Dios? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo llevas esa iniquidad? Y la llevas en tu iglesia, contaminas a tu iglesia, contaminas a tus hijos y le dices a tu hijo, no le hables a este hermano porque este hermano está así medio rarito. Y tu hijo le dice, no, es que mi papá esto y lo otro. Hace unos días tuve una reunión con unas personas que me decían, oye, ¿ya viste a esta iglesia? Como que hay que cambiarnos a esta iglesia porque en esa iglesia son muy liberales. No pierdes nada de tus privilegios y esta persona está en fornicación. Y esta persona que canta la alabanza vive en fornicación. Esa persona que predicó hoy vive en adulterio. Mira, allá puedes fornicar y te dicen, no vas a perder tus privilegios porque te estás limpiando mientras conoces al Señor.
Y yo le dije, nosotros no somos quien para juzgar a esas mujeres, a esos hombres. Nosotros no somos para juzgar a esos hijos de Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es orar para que ellos tengan una verdadera conexión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a limpiar de toda perversión, de toda iniquidad, de toda maldad, de toda circunstancia. Y en eso me dicen, es que dicen que la diabetes da por tomar mucha coca. Y le digo, esa es parte de las consecuencias. Pero la diabetes es falta de perdón. La diabetes es una iniquidad que tienes adentro de ti, que no has sabido perdonar y que has puesto un caparazón en tu vida y es arraigado. Porque recordemos que la fe es la sustancia de lo que no vemos, pero sabemos que es la certeza de lo que va a suceder. ¿Y qué es la iniquidad? Es la sustancia que es un espíritu que se viene a engendrar en nuestros huesos de generación en generación. Por eso tenemos que ser libres de iniquidad, renunciar a la iniquidad. Escribe en una hoja, escribe una libreta, y si vas a hacer 2 libretas de toda la iniquidad que traemos de nuestra generación. Y corta con esa y desraiga, porque no es desraigar y arar. Las personas, como usted lo decía, pastor, en que su patio tiene donde sembrar. ¿Qué tienes que hacer? Arar la tierra, que quitar esas raíces de amargura, esas raíces de hierba mala, esas raíces de cizaña, para que cuando tú plantes la semilla pueda crecer en una tierra fértil, en una tierra limpia. Así es el Señor lo que nos dice en su palabra. Así es Jesús lo que nos dice. La semilla tiene que morir para poder dar fruto. ¿A qué tenemos que morir? A nuestras rebeliones, a nuestras iniquidades, a nuestra perversión, a nuestras maquinaciones, a nuestro yo, a nuestra arrogancia. Tenemos que renunciar hasta a prácticamente a nuestro yo, porque yo me creo el más ungido, porque yo soy la mejor profeta, porque yo soy la mejor pastora, porque yo soy y yo y yo y yo. ¿Cómo va a crecer el Espíritu Santo si mi yo está más grande que hasta me creo más grande que él? Todo eso es la iniquidad. O no sé qué punto de vista tiene usted, pastor. cómo sé que la iniquidad está en mí? ¿Cómo sé que la iniquidad está en mí? Fácil y sencillamente, como bien ya lo mencionó, pues, todo esto ahorita se, se estaba, se estaba llevando a mi mente, ¿verdad? Recordaba eh, cómo el Señor Jesús limpió nuestra iniquidad o cómo estaba demostrándole al pueblo cómo Él iba a limpiar la iniquidad a través de su amor, ¿verdad? Porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue una demostración de amor para cada uno de nosotros. Entonces, yo recuerdo que Jesús, antes de ir al madero a morir por cada uno de nosotros, Él se presentaba en una situación difícil con una mujer adúltera. Y recuerdo bien, eso está en el libro de Salmos capítulo 8, perdón, San Juan capítulo 8, donde dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del mismo adulterio, y la ley nos mandó a Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. ¿Cómo sé que tengo iniquidad en mi vida? Cuando yo quiero hacer justicia por mi propia mano, cuando yo señalo, cuando yo juzgo. ¿Por qué? Porque no vive el amor de Cristo en mi vida. Porque no vive Cristo en mi vida, porque no vive el Espíritu Santo en mi vida. De esa manera sé que tengo iniquidad en mi vida, porque mi mente, mi corazón están corrompidos, porque quieren hacer justicia por su propia mano. Porque,
porque quieren, o sea, quieren, como le decía hace un momento, pastora, quieren cobrar venganza por propia mano. Y no Amén. es así. Yo recuerdo, yo quiero dar un testimonio. Yo sé que a mí no me corresponde dar este testimonio, ¿verdad? Sino a las personas que lo viven, pero es algo que nunca he podido quitar de mi mente ese testimonio. Recuerdo que uno de mis primos era adicto a las drogas, muy adicto a las drogas. Y recuerdo que se juntaba con otros dos muchachos y él se iba así a los lugares del campo, a las parcelas, así a lo lejos, a consumirla donde nadie lo viera. Y de repente hubo un pleito entre uno de los muchachos y él. Y de donde yo vengo, ¿verdad? De Chiapas, no sé si ahí por donde vive usted, hermana, sea así, pero hacen pozos de agua Ujú, profundos de 5 hasta 10 metros, según donde encuentren el agua. Y recuerdo que estaban escarbando un pozo ahí donde estaban ellos y pues mi primo se empezó a drogar juntamente con el otro y se terminaron peleando. ¿Y qué hizo mi primo? Lo empezó a golpear y lo tiró dentro del pozo. Y no le bastó eso, agarró piedras y se las echó encima, piedras grandes dentro del pozo. A lo que quiero llegar es que le destruyó completamente el rostro. O sea, le quebró toda la mandíbula, toda parte del cráneo. O sea, el muchacho quedó totalmente desfigurado. wow. Y recuerdo que mi abuelo en ese tiempo, él empezaba a ir a la iglesia. Él empezaba a ir a la iglesia. Y recuerdo que como mi primo era su consentido de mi abuelo, pues decía, ¿cómo pudo haber hecho esto? Y por un tiempo agarró, ¿qué hizo mi abuelo, verdad? En su incredulidad, agarró y mandó a esconder a mi primo. Dijo, no, pues llévenselo a tal lugar para que no lo metan preso, porque no quiero que esté preso, porque si está preso no sé qué va a pasar conmigo. Y mi abuelo también traía diabetes y todo eso. A lo que quiero llegar es de que eh, al muchacho que él dañó, hermana, era hijo de una sierva del Señor de la iglesia donde yo iba y a donde estaba empezando a asistir mi abuelo. Y esta mujer era y creo que hasta la actualidad es muy temerosa del Señor. A lo que quiero, o sea, el testimonio que quiero dar es que esta mujer, dentro de la iglesia, hermana, escuchó comentarios como diciendo, si ya sabes quién es, pues mételo a la cárcel y que haga justicia a la autoridad con él. Tú no hagas nada, que la autoridad haga justicia y tú esto y lo otro. O sea, mismos hermanos de la iglesia empezaron a comentar ese tipo de cosas y recuerdo que su acción de ella fue acercarse con mi abuelo, ir hasta su casa de mi abuelo, porque mi primo vivía ahí con mi abuelo. Y recuerdo que se acercó a la casa de mi abuelo y le dijo, oiga, dígale a su muchacho que no se esconda, que salga. Yo no voy a meterlo preso por lo que le hizo a mi hijo. Yo sé que él estaba drogado, estaba consumiendo droga y no era él, era el enemigo en su vida. Y dígale que no se esconda, que yo no lo voy a meter preso, que en cambio eh, se acerque al Señor, que busque del Señor y que quiero hablar con Él. Esa acción hizo esta hermana al hablar con mi abuelo. Esas palabras fueron las que le dijeron. Y recuerdo, hermana, que cómo Dios obra cuando tú dejas la iniquidad a un lado, cuando tú dejas de hacer justicia por tu propia mano, cuando tú, como bien lo dijiste, hermana, cuando tú dejas de escuchar a Satanás, porque ella tuvo comentarios de los que supuestamente eran cristianos. O sea, tú dejas de escuchar comentarios de Satanás y te concentras en lo que realmente tú eres, en el amor que depositó Cristo Jesús. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer fue con mi abuelo y le dijo, dile que no se esconda más, que yo lo perdono. Porque sé que no fue él, sé que fue Satanás, porque usted está empezando a ir a la iglesia, porque yo estoy bien con el Señor, sé que Satanás está haciendo esto. Esta mujer perdonó a mi primo. ¿Y sabe qué fue lo glorioso que pasó, hermana? Un milagro tremendo. Dios le reconstruyó la mandíbula, todo lo que tenía el cráneo quebrado hacia adentro, Dios se lo reconstruyó por completo a ese hombre. Y ese hombre se levantó. Y ese hombre testificó lo que Dios hizo. O sea, si usted lo hubiera reconocido después, su rostro se miraba totalmente normal, porque Dios obró en el amor de ella hacia con el Padre.
porque sabía que esta mujer era ferviente, porque sabía que esta mujer tenía al Espíritu Santo en su vida, porque en vez de juzgar, en vez de condenar, en vez de hacer justicia por su propia mano, ¿qué hizo? Perdonó. Y Clamó. sabe que, ¿sabe qué terminó haciendo? Terminó haciendo un culto de acción de gracias en su casa y lo invitó a mi primo a que fuera ahí. Y ahí delante de todo, ¿sabe qué hizo esta mujer? Le pidió perdón a mi primo. En vez que mi primo hubiera pedido perdón a ella le pidió perdón a él. Y le dijo, también te perdono por lo que le hiciste a mi hijo. Y mira, aquí está el resultado del amor de Cristo. Aquí está el resultado de que Cristo te ama y que quiere que te apartes de lo que estás, de la situación que estás viviendo, de lo que tu iniquidad está provocando, que puedes matar a personas. El Señor te está apartando y te está diciendo, te voy a dar otra oportunidad para que cambies tu rumbo. O sea, fue algo glorioso y eso debe de impactar en nuestra vida. Nos debe de impactar como cristianos. Nosotros no estamos para condenar, nosotros no estamos para juzgar, nosotros no. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando nosotros hacemos todo eso es porque aún vive iniquidad en nuestra vida, porque hay, Sí. hay resentimiento por algo que está pasando en nuestra casa, por algo que vivimos de nuestra niñez. Por eso nosotros juzgamos y por eso yo estoy en contra de que muchas personas que dicen, ¿por qué dejan entrar un homosexual a la iglesia? ¿Por qué dejan entrar una prostituta a la iglesia? ¿Por qué dejan entrar a un hombre que roba en la iglesia? ¿Por qué se le tiene que perdonar? ¿Por qué esto? Porque el Señor es el que da las oportunidades. El Señor es el que da el perdón, no yo. Yo no soy nadie para juzgar, yo no soy nadie para condenar. Y si el Señor vino para libertarnos de toda iniquidad, para hacernos libres de toda iniquidad, dígame, ¿quiénes somos nosotros? Debemos de preocuparnos, porque si no hay amor en nuestro corazón, entonces hay iniquidad en nuestra vida. Así es. Y esa es la señal más grande. Si yo no tengo amor para con la persona que falló, con la persona que pecó, y así pueden haber muchos ejemplos, pero si yo no tengo amor y si en vez de dar un buen testimonio y un buen consejo, doy malos consejos, hay que tener mucho cuidado, porque dentro de las iglesias se da mucho eso, malos consejos, malos comentarios, como bien lo mencionó usted hace un momento, no le hables a este, no le hables al otro. Discúlpame, pero estás lleno de iniquidad en tu vida. Amén, así es, y prácticamente se escudan a que, yo soy santo, Así es. yo ayuno, yo oro, yo no falto al culto, yo no hago nada, y se vuelven su yo, y se vuelven como los escribas y los fariseos, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no han hecho uno de los primeros bases de los mandamientos que el Señor nos ha dicho. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Ama a tu Dios. ¿Y qué dice? Ama a tu enemigo como a ti mismo. ¿Cuál es el amor que tienes delante de ti? ¿Cómo vas a dar amor si tú no conoces amor? Si tú todavía te dices, estoy feo, estoy esto, estoy lo otro, y te pones inferior al otro. ¿Por qué? Porque no tienes esa identidad en Cristo. Porque no tienes esa conexión con el Espíritu Santo. Porque no tienes esa conexión con Jesús. ¿Por qué? Porque vives de apariencias. Porque mira cómo habla lenguas, mira cómo tiene el don de revelación, mira cómo tiene el discernimiento, mira esto, esos son parte de los dones que el Señor nos da. Y todos podemos llegar a esos dones, todos podemos llegar a esa presencia, excelencia del Señor, que es renunciando a la iniquidad para poder ser libres, para romper esa cadena, para que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos no pasen lo que tus generaciones pasaron o lo que tú pasaste, no pasen que generaciones, yo prácticamente los he dicho, los que conocen mi testimonio, yo fui abusada por mi propio padre, fui abusada y que cuando conocí al Señor me dijo, perdónalo, porque él no sabía lo que hacía. Cuando él muere, cuando él conoce, se destapan muchas cosas y me entero que también él fue abusado igual que yo. Ese espíritu de iniquidad fue descendencia. Al momento de saber yo qué empiezo a hacer, empiezo a orar para que mis hijos, mis nietos no sean abusados como me pasó a mí y romper esa iniquidad. ¿Para qué? Para que romper todo eso de unión libre para que todos mis hijos se casen como yo me casé, que como para tener esa comunión con Dios todo vivo, amar y perdonar. Y como yo se los digo, si yo perdoné a la persona que me hizo tanto daño, ¿por qué tú no vas a perdonar a tu hermano? ¿Qué te perdonó Cristo?
¿Qué tipo de persona eres tú cuando estabas en el mundo? ¿De qué te limpió el Señor? ¿Y quién eres tú para no perdonar? ¿Cuántas veces te ha perdonado el Señor por tus iniquidades? ¿Cuántas veces el Señor te ha perdonado por tu falta de amor? ¿Cuántas veces el Señor te ha perdonado por todas las cosas que has maquinado de perversión hacia tus hermanos, hacia la iglesia, hacia los siervos, hasta la misma naturaleza, que vienes y maldices al pobre árbol? ¿Quién eres tú para maldecir? ¿Qué trae tu corazón? Porque recordemos que el corazón es donde emana la vida y de lo que emana lo que hay dentro de ti. ¿Qué vas a hablar? Hablar solo, ay, soy pobre, no tengo dinero, esto, tú misma, acordemos que la palabra, la boca tiene poder. ¿Y qué vas a decir? Soy victorioso, soy prosperado, soy limpio, renuncio a toda la iniquidad, renuncio a toda la perversión que hay en mi genética, renuncio en el nombre de Jesús a toda esa miseria generacional que ha apartado mi vida. Renuncio a todo espíritu de brujería que viene desde mi línea sanguínea, Señor. Renuncio a toda prostitución, alcoholismo, a todo cáncer, a toda diabetes, y empiezas a renunciar en el nombre de Jesús a toda esa iniquidad y le dices, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, límpiame de toda generación de iniquidad que ha habido en mi vida, y límpianos y reposa tu Espíritu Santo, y que tu sangre preciosa cubra y limpie y guarde todos esos espacios, y tu Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname cada día más, ayúdame a conocerte, ayúdame a permanecer en tu presencia, enséñame tus caminos de tu presencia, enséñame esos caminos, Señor, para no apartarme de ti y ya no ser un hacedor de iniquidad, para no ser una persona que vaya contra ti, Señor. Eso es lo que tenemos que ser como hijos de Dios. Y también vamos a darle un saludo a las personas que nos están viendo y por las que nos van a ver, a la pastora y profeta Erika Marcos desde Venezuela, a Lourdes, a Yari Ruiz, a todas las personas que nos van a ver y nos están viendo. Que Dios los bendiga grandemente y que el Señor les dé ese espíritu de revelación poderosamente para expandir la revelación que el Señor les está dando a cada uno. ¿Cómo ve, pastor? Sí, amén. Pues un saludo a todos los que nos están viendo. Obviamente que esta palabra es para todos, ¿verdad? Es para nosotros, es para todos y esperando que sea de bendición. Eh, este tema glorioso, la verdad es un tema muy interesante y muy necesario para nuestras vidas. Es muy necesario porque el Señor quiere hacer algo diferente cada día más en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y si nosotros no podemos trabajar en nuestra vida, ¿cómo vamos a poder trabajar en la vida de los demás? ¿Cómo vamos a poder demostrar el amor de Cristo? ¿Cómo vamos a poder llevar su palabra a otros hogares, a otros corazones, si en nuestra vida todavía hay iniquidad, hay falta de perdón, hay falta de obediencia? ¿Cómo vamos a poder hacer todo esto? No vamos a poder, porque no es con nuestra propia fuerza, sino es con el Espíritu Santo, es como les decía, no solo es venir y aceptar a Cristo Jesús, sino realmente enfocarte, perseverar dentro de la palabra y seguir tomando decisiones día a día, seguir renunciando día a día, porque como bien lo decía pastora, la palabra, nuestra boca tiene tanto poder, y yo he escuchado a mucha gente que cuando está enferma dice, mi enfermedad, mi problema, mi necesidad. O sea, el Señor quiere limpiarte, quiere librarte y tú dices mi necesidad, mi enfermedad, mi problema. O sea, la tenemos, o sea, el Señor nos está limpiando y la sujetamos, queremos seguir con esa iniquidad en nuestra vida. Ajá, la abrazamos y la cobijamos porque no queremos soltarla realmente cuando el Señor nos está haciendo libres, como la palabra del Señor dice, Él ya nos hizo libres, Él se llevó toda iniquidad en la cruz del Calvario, pero nosotros queremos seguir cobijando la iniquidad en nuestra vida y nuestra boca tiene poder.
claro, así como tiene poder para declarar lo bueno, también tiene poder para declarar lo malo. Y las cosas que tú declares son las que suceden. Entonces, hay que tener cuidado con lo que hablamos. Pero ¿por qué hablamos mal? Porque como bien lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es necesario limpiarnos en nuestro interior, limpiar nuestro espíritu, para que el Espíritu de Dios fluya en nuestra vida, para que el amor de Cristo fluya en nuestra vida y demostremos realmente que sí existe el Espíritu Santo en nuestros corazones, que no solo se trata de un espectáculo dentro de una iglesia, de un griterío, de solo hablar en lenguas, de revolcarte, de llorar, porque eso no te lleva a ningún lugar. Eso no te lleva a ningún lugar. La iniquidad te quita la paz. Cuando tú vas dentro de la iglesia, a lo mejor en ese momento tienes paz, pero cuando ya estás en tu casa de nuevo, te vuelve la enfermedad, empiezas a tener preocupaciones porque tienes el problema, porque tienes la necesidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad te quita la paz, porque no se ha ido, porque no la has soltado. Necesitas soltar todo eso que traes en tu corazón que te ha contaminado. Necesitas soltarlo para que realmente venga la paz de Cristo a tu vida y puedas vivir en paz. Y así cuando vengan, realmente cuando estés viviendo esos problemas y esas necesidades y esa enfermedad, no digas mi problema, mi necesidad, no. Es un problema que se me ha puesto como obstáculo, pero sé que lo voy a vencer porque en Cristo hay poder. Es claro, la palabra del Señor en el libro de Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Sí, pero yo no puedo, esa palabra no se puede accionar en mi vida. ¿Por qué? Porque hay iniquidad, Así es. porque la sigo abrazando, porque quiero seguir con ello. Y me sigo quejando a diario, pastora. Estoy queje y queje a diario, diciéndole, Señor, ¿cuándo me vas a liberar de esto? Señor, ¿cuándo vas a cambiar mi situación? Señor, ¿cuándo? Oye, el Señor sí tiene poder, claro. Yo no digo que no, el Señor tiene poder. Pero ¿y tú? ¿Y tus decisiones? ¿Y tus acciones? ¿Y tu manera de vivir? O sea, tenemos realmente que entender que no es por nuestra propia voluntad, que no es por nuestro propio esfuerzo, pero sí tenemos que poner nuestra parte, nuestra obediencia, nuestro perdón, nuestro amor. Todo ello tenemos que poner nosotros, porque el Señor no va a obrar en una persona que no quiere ser liberada. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue liberado y fue guiado por Moisés, pero realmente querían ser liberados, es la pregunta, porque solo se la vivían quejándose en el desierto. ¿Y cuántos años pasaron para poder llegar a la tierra prometida? Por la desobediencia, por la incredulidad, porque solo se vivían quejando, porque no soltaban la iniquidad en sus corazones, porque la esclavitud, o sea, ya habían sido sacados de Egipto, pero ellos seguían siendo esclavos. ¿Por qué? Porque la iniquidad vivía en su vida y lamentablemente a la generación que salió no le tocó estar en la tierra prometida. Qué tristeza para ellos. Lo que pudo ser en días se convirtió en años. Entonces hay que entender eso. Una raíz de amargura, una raíz de rencor, una raíz de falta de perdón, una raíz de falta de amor no se acaba en un solo día. Esto es constante. Y esto se hereda, en el espíritu se hereda hacia los demás, como ya lo hemos mencionado. Por eso es necesario limpiarnos, limpiar nuestro interior, dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro interior y dejar de hacer justicia por nuestra propia mano, dejar hacer nuestra propia voluntad y ya quitarnos esa mentalidad y eso que tenemos de decir, no, yo soy así y así me aceptó el Señor y eso es lo que importa. Con que el Señor me acepte es más que suficiente, aunque los demás no me acepten, pero yo soy así y no voy a cambiar. Amén, amén, así es poderoso. Y de referente a lo que hablabas de Filipenses 9, me recordaba también en la palabra en Romanos 8:28, donde siempre nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, Amén. estos a los que conforme a su propósito son llamados. Pero si nos vamos más adelantito, en mismo Romanos 8:38 nos dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, de que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué nos habla de todo esto? ¿Qué nos dice? Ni por tu seguro, ni por la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna de otra cosa creada nos podrá separar de él.
¿A qué nos dice acá el Señor? Que su misericordia está a cada momento que nosotros, Amén. que Él ya nos libró de esa iniquidad y Amén. que su amor tan grande nos limpia para que permanezcamos en su presencia y ponerlo siempre a Él. Señor, si tu presencia no va conmigo, no me dejes salir de aquí. Si tú no vas delante de mí, Señor, no me dejes salir de aquí. Si tú no eres, Señor, si no es el momento, Señor, de soltar esta palabra, Señor, sé tú mostrándome, Señor, ponerlo a Él en siempre lugar, porque va a haber tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de exhortar. También va a haber tiempo de que esas lágrimas se caerán, se secarán y el regocijo vendrá grandemente en cada uno de nosotros, porque grandes cosas haremos en la vida. Y dice el Señor que nos levante y nos limpia de toda iniquidad y seamos libres en el nombre de Jesús de toda iniquidad generacional en nuestra vida y que lleguemos al propósito conforme al propósito que fuimos llamados, libres de iniquidad, para estar gozándonos en el Señor a cada momento. Dejar de quejarnos, agradecer cada momento, agradecer cada instante y cada oportunidad que nos da para tomar la decisión de que si seguimos abrazando a ese demonio o abrir esa cadena, romper esa cadena y poder ser libres de esa esclavitud de la iniquidad. Ya Amén. estamos un poco por irnos, pastor, no sé si quieres orar. Sí, yo antes de terminar, quiero concluir con esto, hermano. Quiero decir que para que la iniquidad eh, se vaya limpiando de nuestra vida, primero que nada tenemos que reconocer que tenemos esa iniquidad. Amén. Reconocer que tenemos esa iniquidad y empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos revele esa iniquidad en nuestra vida para que nosotros podamos confesar con nuestra boca lo que está mal, para que el Señor pueda perdonarnos y de esa manera haya un arrepentimiento genuino en nuestra vida y el Señor a través de su misericordia nos perdone y que realmente nosotros podamos apartarnos de ese camino, porque solo de esa manera va a existir el verdadero arrepentimiento, porque si nosotros no reconocemos que hay iniquidad en nuestra vida, si nosotros no reconocemos que si nosotros seguimos creyendo que estamos bien, que yo así estoy bien, que yo estoy orando, que yo estoy ayunando y no, yo no tengo absolutamente nada de eso. Si tú no reconoces que tienes iniquidad en tu vida, eso va a seguir viviendo y eso va a ser ahora sí vas a seguir siendo mi problema, mi enfermedad, mi necesidad. Entonces, yo se lo dejo en su corazón a cada uno. El Espíritu Santo es quien revela, es quien te muestra. Si tú te acercas al Padre, si por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a revelar en qué estás mal. Pero como le vuelvo a decir, reconocer que sí estás mal es muy importante, porque si no lo reconoces, así, así mismo su presencia baja y descienda y quiera hacer fuego contigo, no va a pasar absolutamente nada porque tú no estás reconociendo lo que realmente hay en tu vida. Entonces, yo se los dejo en sus corazones, que reconozcan, que se arrepientan, que busquen al Espíritu Santo para que los siga guiando y que se aparten, que vivan en obediencia y en santidad. Esto es diario, esto no es algo mágico que va a pasar solo hoy, esta noche, este momento, no, esto es diario, porque sabemos que a diario pecamos, sabemos que a diario le faltamos al Señor, pero en su bendita misericordia y en su infinita misericordia, como bien lo acaba de decir, pastora, en su palabra, Él nos perdona y nos sigue dando oportunidad. Tienes vida, tienes oportunidad de seguir caminando y de serle fiel al Señor. Amén, amén, qué hermoso y muchas gracias, hermanos, muchas bendiciones y les digo de nuevo, ya el próximo viernes ya el apóstol va a estar creo que con nosotros de nuevo y también mandarle una felicitación al pastor José Carlos, que hoy está de manteles largos, que hoy son sus 15 años. Que Dios lo bendiga, Gloria a Dios, que nos siga bendiciendo grandemente que y le siga dando más años amén, y amén. que no invitó al pastel, ¿verdad?
Ya me urge una idita a Chihuahua. Con el favor de Dios, ya pronto estaremos por allá en casa. Queremos despedirnos de ustedes. Espérame tantito, pastor. Sí, amén. A ver. Bueno, creo que nuestra hermana Cris se nos salió de la transmisión, pero ahí está volviendo. Aquí estoy localizando a la pastora para que Ya nos... no la escucho. ¿Me ¿Usted sí me escucha? escucha, hermana? Sí, te Yo escucho. no le escucho. A ver, vuelvo a entrar. Espérame tantito. Bueno, mientras nuestra hermana Cris vuelve a la transmisión, eh, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta palabra que impartimos, esperando que quede sembrada en cada corazón y que cada uno sepa reconocer lo que hay en nuestras vidas y que podamos seguir siendo ejemplos de la palabra del Señor, no solo en nuestro hogar, sino en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Es lo más importante, ser testimonio vivo del Señor Jesucristo, así como Él un día estuvo aquí en la tierra, siendo testimonio del Padre, asimismo ser testimonio nosotros de Cristo a través del amor, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Tenemos que demostrar realmente lo que somos. Y si aún no llegamos a hacer conciencia de todo ello, pues debemos preocuparnos, porque tal vez nosotros consideramos tener nuestra salvación segura. La pregunta es, la gente que nos ve a diario, la gente que está a nuestro alrededor, ¿realmente ve ese testimonio de Jesucristo en nuestra vida? Esa es la pregunta. Entonces, si aún hay iniquidad, si hay, hay contaminación en nuestro corazón, tenemos que verdaderamente preocuparnos por ello, porque como les bien les dice la palabra del Señor, que nosotros somos cartas leídas. Entonces, ya regresó nuestra hermana Cris. Sí. Ya entonces, hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Estamos despedidos Amén. de este hermoso programa, pero no despedidos de su presencia. Ayúdenos a conectarnos a esa conexión del Espíritu Santo que esté cada día. Muchas bendiciones. Primeramente, Dios, nos vemos el viernes en este programa en comunión con el Espíritu Santo. Esperemos estar todos juntos. Y los martes, recuerden que tenemos Voces del Cielo con el apóstol Oscar y yo a las 11 de la mañana de la Ciudad de México y 12 de la ciudad de aquí de Cancún. Y que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Amén, Estamos que Dios les bendiga. Bye.